Hola, es un gusto saludarles y presentarles estos 3 servilleteros que formé. Le cuento que formé una figura y se me ocurrieron las otras 2. Terminé haciendo 3 servilleteros. Espero le guste alguna idea. De esta manera usted puede formar otras figuras como pájaros, mariposas, otro tipo de flor. Pegamento blanco, alambre recocido calibre 14 o alambre de fardo, barritas de silicón, pistola para el silicón, pinturas acrílicas. El molde lo dejo en la descripción. Barniz, marcador, una regla, pinzas, cinta adhesiva, brocha, tijeras, servilletas de papel, pinzas para ropa, cartón. Este es de una caja. 2 alambres de 30 centímetros y un alambre de 25 centímetros. Marcamos la mitad de cada alambre. Recortamos la figura, la marcamos en el cartón. Recortamos 8 piezas de la flor y 4 de la hoja. Doblamos con las pinzas aquí. Y acomodamos esta pieza. De la marca que hicimos dejamos 3 centímetros. Ponemos cinta adhesiva. Hacemos lo mismo de este lado. Ponemos pegamento blanco. Unimos esta pieza y ponemos unas pinzas, dejamos secar el pegamento blanco. Hacemos lo mismo de este lado. En el alambre de 25 centímetros, acomodamos las hojas, ponemos pegamento blanco. Ponemos las pinzas y esperamos que seque el pegamento blanco. Del otro lado hacemos lo mismo. A estas piezas le doblamos el alambre. Y acomodamos aquí. Ponemos cinta adhesiva. Aquí también ponemos cinta adhesiva. Doblamos esta pieza. Y acomodamos aquí. Igual ponemos cinta adhesiva. Aquí ponemos cinta adhesiva. A este lo doblamos y lo acomodamos aquí. Ponemos cinta adhesiva. Ponemos pegamento blanco. Y acomodamos esta pieza. Ponemos pinzas y dejamos secar el pegamento blanco. Damos 2 capas de pegamento blanco y servilleta de papel. Dejamos secar entre una capa y otra.
Ya seca la servilleta de papel y el pegamento, pintamos. Ya seca la pintura, ponemos barniz en la figura. En cartón recortamos dos piezas de 14 por 6 centímetros y 5 alambres de 36 centímetros cada uno. Envolvemos los alambres con pegamento blanco y tiras de papel periódico. Acomodé los alambres forrados con 2 centímetros de separación, 15 centímetros hacia los lados. Ponemos cinta adhesiva. Recortamos tiras de cartón y ponemos pegamento blanco. Acomodamos aquí. Ponemos pegamento blanco en esta pieza. Acomodamos aquí. Con las pinzas unimos estos dos. Y así dejamos hasta que seque el pegamento blanco. Ya unidas estas piezas ponemos pegamento blanco y pedazos de servilleta de papel. Damos dos capas, dejamos secar entre una capa y otra. Aquí en estos alambres forrados con papel también. Doblamos los alambres hacia arriba. Con las pinzas damos forma. Hacemos figuras de cartón delgado, puede ser una flor o corazón. Ponemos pegamento blanco. Hacemos dos para cada lado. Y unimos aquí. Ponemos las pinzas y esperamos que seque el pegamento blanco. Damos una capa de servilleta de papel y pegamento blanco. En los dos lados y en las dos piezas. En este lado también hacemos lo mismo. Pegamento blanco y servilletas de papel. Ya seca la servilleta de papel y el pegamento, pintamos la pieza. Recortamos el molde, marcamos en el cartón y recortamos 4 piezas iguales. Recortamos 3 piezas en cartón de 14 centímetros por 6 centímetros. En 2 figuras de cartón marcamos el centro, que estén encontradas las figuras. Con las pinzas doblamos el alambre.
Ponemos pegamento blanco. Acomodamos el alambre aquí. Ponemos la otra pieza y ponemos las pinzas. Esperamos que seque el pegamento. Con las otras piezas hacemos lo mismo. Doblamos el alambre y aquí damos un doblez. Acomodamos. Con las pinzas apretamos aquí. Hacemos lo mismo de este lado. Ponemos pegamento blanco en esta pieza y acomodamos aquí. Ponemos pegamento blanco aquí y acomodamos la siguiente pieza. Recortamos servilletas de papel del mismo tamaño y hacemos unas bolitas. Unimos aquí con el silicón. Así formamos la figura de las uvas. Hacemos las mismas bolitas de servilletas de papel de este lado. Ponemos pegamento blanco y servilleta de papel. Damos una capa. Ya seca la servilleta de papel y el pegamento, pintamos. Aquí en las uvas estoy pintando en color café. Aquí pinté en color verde claro. Ahora pintamos las figuras de las uvas en color lila, morado, violeta. Solo el centro de la figura. Estas que están aquí, pintamos todas. Figuras que están en la orilla. Que se vea el café entre las uvas. Aquí voy a pintar en otro tono de verde. Este es verde hoja. Ahora en tono amarillo para el centro de las hojas. En tono café pintamos estas figuras. Puse pintura amarilla por dentro y en la base. Ya seca la pintura, ponemos el barniz. Esta figura la puede pintar en un solo color, como el color plata, y pintar los detalles en color negro. Aquí están listos los 3 servilleteros. Muchas gracias por ver el video.